Espérame un segundo. Bendiciones, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Qué bendición nuevamente estar en la presencia del Señor y estar con ustedes, conectados, buscando el rostro del Señor, buscando sus enseñanzas. Qué bendición poder decir que somos victoriosos, porque estar en la presencia del Señor, no todos tenemos esa gran bendición. Es maravilloso esta noche poder seguir siendo discipulados por el Espíritu Santo de Dios. Aprender siempre tengamos en cuenta que siempre va a ser ganancia. Amén. Así que dispongamos, tomen apuntes, por favor. Estaremos atentos a sus peticiones, sus preguntas en el nombre de Jesús. Estaremos atentos a escuchar alguna inquietud que ustedes tengan. Lo más importante es desplazarnos a cada hogar. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Bienvenidos en el nombre de mi esposo y de esta su servidora. Saquemos la Biblia, desempolvemos la Biblia, lapicero, un cuaderno, una libretica para tomar apuntes. Porque la memoria nos falla, ¿listo? Así que vamos esta noche en el nombre del Señor a seguir estudiando. Les decíamos, mi amor está muy alto. Vamos a conectarnos esta noche. Les dije, terminamos la enseñanza el otro sábado, que hablábamos del Padre. Pues ahora vamos a tomar lo que es el Hijo de Dios, ¿listo? Así que vamos a hacerlo de la mejor manera, disponiendo toda nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro intelecto. Bienvenido le damos esta noche. Amén. Y nuestra enseñanza de esta noche es el nuevo pacto, un pacto nuevo que Dios en su infinita misericordia nos trajo por medio de su Hijo, el Hijo de Dios. Es impresionante y créame que esto es un abrebocas, digámoslo así, algo tan pequeño, porque las Sagradas Escrituras son tan extensas y es maravilloso día a día aprender, porque yo pienso que mientras nosotros estemos viviendo aquí en la tierra, nunca vamos a dejar de aprender. Siempre aprender es y será ganancia. Amén. Así que en el nombre del Señor dispongámonos y vamos a orar, así sea algo muy pequeño, para conectarnos bajo la dirección del Espíritu Santo, que Él tome el control de su vida, Él tome el control de nuestra vida, para entregar el mensaje conforme Dios ya lo tenga establecido. Así que estemos muy atentos. Padre Dios, Espíritu Santo de Dios, en esta noche, Señor, con toda la humildad, oh bendito Señor, queremos disponernos para que tú nos disipules, oh Señor, nos capacites, nos enseñes y nos dé la revelación de tu palabra. Renunciamos a toda palabra humana, Señor, que de pronto venga, Señor, de nuestra mente, que sea algo nuestro, renunciamos. En esta noche nos disponemos a recibir, Señor, a ser discipulados por el Padre, por el Hijo, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, que mejor que es estar en tus manos que estar fuera de ellas. Toma el control absoluto de esta enseñanza, de este estudio bíblico, Señor, para conectarnos y para día a día, Señor, los sábados sean para ti, Señor. Te agradecemos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, que tomes el control absoluto de nuestras vidas. Dirígete, Señor, a cada hogar. Dale la revelación de tu palabra. Danos entendimiento, el discernimiento, Señor, y la sabiduría que solo tú nos puedes dar. Te lo imploramos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Tu iglesia, tu familia, el templo del Dios viviente, te decimos amén, amén y amén. Mi amor, dejé mis gafas en el nochero. Por favor, ven. Entonces vamos a disponernos en el nombre del Señor. Y dice así, dice su palabra, Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros y pagó con su sangre para redimirnos del pecado. Amén. Cuando Dios hizo este ofrecimiento, nos quiso redimir, nos quiso sacar, quiso quitar esas cargas de nuestra vida.
tomando los pecados de cada uno de nosotros. Él pagó en la cruz por nuestras vidas. ¿Por qué? Porque era necesario que alguien, Dios Todopoderoso, se cansó de que desafortunadamente en el tiempo de antes todos lo solucionaban ofreciendo sacrificios de animales. ¿Y qué era? O sea, había el sacerdote que recibía esos sacrificios. Pero ¿qué sucedió? Que la gente, ¿sabe qué pasó? Se volvió conchuda. Se volvió facilista. Así como no solo en el tiempo de antes, sino que en el tiempo de ahora. Dicen, bueno, el que va a la iglesia, confiesa sus pecados, confiesa, dice, ante Dios sus pecados, dice, te confiesas y ya pactamos con Dios y ya nuestros pecados son perdonados. Pero ¿qué sucede? Muchas personas salen de la iglesia, les dura de pronto unas horas, de pronto unos días, y vuelven nuevamente a caer en el pecado. Hablan y hablan, pero somos muy buenos para estar mirando a los demás. Y eso a Dios no le gusta. Créame que no. Entonces en el tiempo de antes la gente peca, reza y empata. Así es el de ahora. Peca, va, reza y empata. Ya quedamos sanados con el Señor. Pues estamos equivocados, porque en el tiempo de antes sucede que nosotros, pues lo que dice las Sagradas Escrituras es que ofrecían sacrificios. Pero Dios quiere ahora, diga ahora, en este tiempo, Dios quiere sacrificios vivos. ¿Cuáles son esos sacrificios vivos? Cuando nosotros nos apartamos de las cosas del mundo y buscamos el rostro del Señor. Así que acompáñenos en esta noche en el nombre de Jesús en Hebreos 7, 20, 28. Le pido el favor que me acompañen. Hebreos 7, 20, 28 dice la palabra de sí, palabra del Señor así. Vámonos con la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por el juramento del que les dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos por la muerte, pero la muerte les impedía continuar. ¿Cuál muerte? La que ustedes llegaban y se iban a morir, iban a padecer. No, esa muerte no. Había una muerte que es la muerte al pecado. A Dios ya le desagrada esa muerte de que nosotros pecamos y pecamos, pedimos perdón y seguimos haciendo. ¿Esa qué clase de perdón es? Dios no quiere que nosotros sigamos haciendo, estar constantemente. Pedimos perdón y seguimos pecando. A Dios no le gusta eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que pertenece para siempre. ¿Cuál sacerdocio? Jesucristo es para siempre, porque Él, en el tiempo de antes había sacrificios, pero Él en el Nuevo Testamento, como decimos, o en el Nuevo Pacto, para que entendamos, Él vino a ser el Cordero. Él vino a ser el Cordero, por eso Él no tuvo esposa, no tuvo hijos. Pero entonces dice, para siempre, por el cual también es poderoso para salvar siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios,
puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, dice la palabra. Gracias. Inocente, dice. ¿Qué es una persona inocente? ¿Qué es una persona inocente? Pensemos, muchos de nosotros conocemos qué es una persona inocente. Inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Amén. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, que era lo que hacían en el antiguo pacto. Primero, por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Amén. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, los de antes. ¿Por qué? Porque no podían. Querían tener esposa, querían tener hijos, no se sacrificaban, querían la fácil. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Vamos a estudiar un poquito esta palabra en el nombre del Señor, así que estemos muy atentos. Dice aquí en la Biblia, vámonos a la Biblia del Jubileo, por favor. En el 20 dice: por tanto, más en cuanto no es sin juramento. ¿Qué sabemos nosotros que es un juramento? Usted, ¿cuántos de nosotros cuando teníamos el novio o la novia le juramos amor eterno? Es que vamos a hacer, ¿quieres las estrellas? Yo te las bajo. ¿Quieres la luna? Te las bajo. No, eso no saben, sobre todo los caballeros, no saben dónde ponerlo a uno para conquistarlo. Pero desafortunadamente cuando ya se casan o se van a vivir, que ahora pues, lo moderno es que vámonos a vivir y vivimos 1 año, 2 años, qué sé yo, y vemos si nos casamos o no. Pues primero démonos un chance si nosotros podemos seguir adelante. Qué tristeza, pero esto no es así. Porque en ninguna parte de la Biblia, y si usted lo sabe, por favor, hágamelo saber. A mí me gusta aprender, créeme que me gusta aprender. Hasta ahorita que yo he leído un poquitico la Biblia, las Sagradas Escrituras, en ninguna parte dice Dios o Jesucristo, vayan, vivan 1 año, meses, días, y de ahí se separan. No. Él dice que es mejor casarse que quemarse. Amén. Amén. Entonces la decisión la toma usted. No seamos facilistas. ¿Por qué? Porque estamos acumulando pecados para nosotros mismos y eso va a ser algo desagradable, un desagravio muy grande para Dios. Entonces dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas a este con juramento, porque él por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. ¿Cuál es? Mire, en este tiempo hay muchos que dicen que son ministros, sacerdotes, pastoras, qué sé yo. Hay muchos ministros. Pero hemos hablado con mi esposito y es triste decir, mucha gente abre una iglesia y no, y ¿por qué? Porque no consiguen trabajo, porque dicen, no, es que eso les da, eso lo han convertido en un negocio. Error, error. Esto no es un juego. La palabra de Dios, Espíritu Santo, no es el burlesco ni de usted ni de mí. Amén. Porque nosotros vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hacemos ante Dios. Esto no es un negocio. Dios no les dijo a los apóstoles, vayan y colóquense en una iglesia y hagan de esto un negocio, viva usted, viva su familia, compre carros, compre casas, fincas, qué sé yo. Jesús no les dijo eso. Y les dijo, y hacer discípulos en mi nombre. Amén. Amén. Eso le dijo. Entonces dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, que tú eres sacerdote para siempre según orden de Melquisedec. Hacer un poquito ahí,
¿qué le puedo decir? Un paréntesis, digámoslo así. ¿Quién es Melquisedec? Para los que de pronto no saben. Que Melquisedec es el sacerdote mayor de Dios Altísimo. Ese es Melquisedec. Él fue rey de Salem, Melquisedec. Y para los que tampoco saben de dónde venía Jesús, él es descendiente del rey David. Amén. Del linaje. Del linaje escogido, dice la palabra del rey David. Melquisedec tiene dos significados. Significa rey justo, rey de Salem, y este sacerdote, este Melquisedec, es rey de paz. Amén. Mire, algo que nosotros desconocíamos. Y él fue el que hizo y anunció a Jesús, que es el sumo sacerdote. Dice en el 22, tanto de mejor testamento es hecho prometedor, dice, prometedor Jesús. Y los otros 100 fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer. La muerte a que no podían morir al pecado, no podían morir al yo. Tenían que morir para poder llegar a ser sumos sacerdotes como lo hizo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Dice, mas por cuanto permanece para siempre, o sea, Jesús tiene el sacerdocio intransferible. O sea, no se transfiere. Jesús es el sumo sacerdote, el pastor de pastores, ¿saben? Maestro, Él es el profeta, Él era el evangelista, Él es el médico, Él es el mejor amigo, el mejor consejero, Él es el Salvador, es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Emmanuel, ya lo vamos a estudiar, apenas estamos iniciando. En el 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene el sacerdocio intransferible, por lo cual puede también salvar, salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de Jesús. Se allegan a Dios. Él es el mediador. ¿Entre qué? Entre Dios y los hombres. Amén. Viviendo para siempre para rogar por ellos. ¿Quién es el que ruega por nosotros ante el Padre? Jesús. Jesucristo, el Salvador, Emmanuel. Amén. Por tal, dice, porque tal sumo sacerdote no nos convenía tener. Convenía que usted y yo tengamos para que usted la tenga. Nos convenía tenerlo como sumo sacerdote. Por eso es bonito escudriñar la palabra. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía tener santo, ¿qué era Jesús? Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. ¿Quién se ofreció una sola vez por usted y por mí? Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Pasaje bíblico? Dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento después de la ley al Hijo hecho perfecto eternamente. ¿Dónde lo conseguimos? En Hebreo los estamos estudiando del 20 al 28. Amén. Entonces vamos acá un poquito a la enseñanza, vamos a tomar un poquito la enseñanza. Recuerde que esto es el nuevo pacto, amén. Este estudio bíblico, para los que de pronto no saben que es un estudio bíblico, es aprender a escudriñar las sagradas escrituras y de entender la revelación y voluntad de Dios
no la suya, no la mía, no la del vecino, sino la voluntad de Dios. Amén. Y es orientar, mover la voluntad de las personas y provocar un cambio de conducta hacia Dios. Amén. Eso viene a ser el estudio bíblico. Pero hay algo que si usted de pronto no lo sabe, dice que Jesús es anunciado desde el Antiguo Testamento. Amén. Muchos pueden creer que no, que ahí no está, que es desde el tiempo de ahora. Pero están en un error. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es anunciado desde el Antiguo Testamento. Vamos a verificar si lo que les estoy diciendo es verdad. Vaya conmigo, por favor, Isaías 7:13. Isaías 7:13. La Biblia que tengo acá, física, es la Biblia Reina Valera. ¿Listo? Entonces, vaya conmigo. Isaías 7:13 y 14. Dice la palabra de Dios así. Dice, por tanto, Jehová, el Señor, dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es... Perdón, estoy leyendo donde no es. Es Isaías 7:13. Dijo entonces Isaías. ¿Isaías quién era? Un profeta de Dios, sensible a la voz de Dios. Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo, ojo, el Señor mismo, diga por favor, repita conmigo, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel. Amén. Eso lo dice en Isaías. Mire, en la Biblia estamos hablando de la Biblia Reina Valera. Entonces nos dice, ¿qué quiere decir Emmanuel? Si de pronto usted no lo sabe, quiere decir Dios con nosotros. Amén. También nos dice ahí mismo en Isaías 9:6-7. Isaías 9:6-7 dice la palabra del Señor. Isaías 9:6-7. Miremos la Biblia de las Américas, por favor. 6:7. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él aumentó de su soberanía y de la paz, no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para alianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es el que dirige. Él es el que dirige al ejército de Dios. Él es el comandante y jefe, el que está delante, el Cordero de Dios. Amén. Eso dice en la Biblia de las Américas. Mire, diferente a la Biblia de la Reina Valera. Pero vamos un poquito, sigamos avanzando en el nombre del Señor. Recuerde que estamos viendo en el nombre del Señor, estamos mirando a Jesús siendo anunciado desde el Antiguo Testamento. También nos dice en Miqueas 5:1-4. Miqueas 5:1-4. Miqueas 5:1-4.
Miqueas 5, del 1 al 4. Miqueas 5, del 1 al 4. Dice así, la Biblia de las Américas. Agrúpate en tropas, amén. Hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Acuérdese que nosotros somos llamados desde antes de la fundación del mundo. En el 3. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Quién fue? Lo acabamos de leer hace un momento. María. La Virgen, dice, ¿no es cierto? Entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel. Y se afirmará, dice, ojo con esto, y se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor. ¿Cuál poder? El del Señor, del Salvador, de Manuel. Con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Amén. Mire cómo vamos mirando. Está distinto, ¿lo leo? Léalo, por favor, sí. Léalo. Dice en el 5 de Miqueas, versículo 1, dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos has sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Amén. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Fines, hasta los fines. Estamos en los últimos tiempos, pero no estamos en el final. Estamos caminando en los últimos tiempos, pero no estamos en el final. Esto es otro estudio que lo miraremos más allá en el nombre del Señor, pero ahorita estamos tomando que el Señor Jesucristo es anunciado desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de antes, donde vivía Abraham, José, Moisés, todos era antiguo pacto, ¿listo? Y dice, para los que en este momento estamos estudiando estas enseñanzas, por favor, vaya conmigo, Zacarías 9:9, dice así: alégrate mucho, hija de Sión, habitantes de la ciudad de Jerusalén, 9:9. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre una asna, sobre unas asnas, sí. No así sobre un pollino, hija de asna. Esa asna, ese pollino, ¿se acuerdan que Jesús dice que Él entró? ¿Han escuchado ustedes? Yo creo que sí, cuando se lo ha festejado en la Semana Santa, que entraban con ramos y que hacían la calle de honor, y Jesús entraba por ahí subido en un pollino, subido ahí, y los apóstoles al lado de Él y la gente le decían que ahí viene el rey, y le tiraban los ramos, le tiraban los mantos para que Él pasara. Eso hicieron, pero desafortunadamente al poco tiempo después de haberlo hecho, ¿sabe qué hicieron? Pidieron que lo crucificaran y dejaran libre a Barrabás, que era alguien muy terrible, pero así es la injusticia, desafortunadamente. Pero dice aquí, dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Qué es hija de Sión? ¿Qué significa? Pueblo que cree en el Señor,
el propósito transformador que Dios tiene en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por Sion, o sea, nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado. Amén. ¿Cómo podemos confrontar lo que les estoy diciendo? De que él iba cabalgando, iba entrando a Jerusalén. Jesucristo. ¿Sabe cómo lo podemos confrontar en el nombre del Señor? Para que veamos que el Nuevo Testamento va ligado del Antiguo Testamento y que en este tiempo nosotros tenemos que ponerlo por obra, no por ley, sino por gracia. Amén. Amén. No porque a usted lo obliguen, sino porque le nacen. Yo hace unos días le hablaba a alguien y le dije, no es lo mismo decirle a alguien, abráceme, a que la otra persona lo abrace. No es lo mismo decirle a alguien, dígame que me ama, y que la otra persona le diga, yo te amo. No es lo mismo decirle, yo quiero que me seas fiel, a que la otra persona le sea fiel. ¿Por qué? Porque le nace. Amén. Es hermoso cuando a uno le nace. Entonces vamos a confrontar la palabra. San Mateo 21, 1, 6. San Mateo 21, 1, 6. San Mateo 21, 1 al 6. ¿Listo? Dice así. Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas o olivos, entonces Jesús, dice, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguno os dijere algo, decid, el Señor los ha menester y luego los dejará, o sea, los va a usar. En la Biblia de las Américas, en el 3 dice, y si alguien nos dice algo, decir, el Señor los necesita y enseguida los enviará. O sea, los iban a enviar y Él los iba a devolver, Él no se iba a quedar, los estaba pidiendo prestado. Amén. En el 4, en la Biblia de las Américas, dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, ¿de quién estábamos mirando nosotros? ¿Del profeta? Zacarías o Miqueas. Estaba anunciado, recuerde que vamos viendo Isaías, Zacarías, estaba anunciado ya Jesús. Miqueas. Amén, Miqueas. Decid, dice en el 5, la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces, dice en el 6, fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Amén. Estamos confrontando lo que acabamos de ver en Zacarías 9:9, que dice que está anunciado que Jesús iba a entrar, dice, y que mandó a traer a quien, dice que mandó a traer, dice, y el Salvador humilde cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Estamos confrontando la palabra, pero también confrontémosla aquí mismo, donde Jesús llega en un momento cuando hay momentos difíciles para nuestra vida y clamamos al Señor y lo buscamos y le pedimos perdón y queremos reconciliarnos con Él. Y Jesús también tuvo un momento de debilidad siendo el Hijo de Dios. Vaya conmigo para ver que también Él era débil, porque Él vino, se hizo hombre para conocernos a nosotros y para tratarnos de ayudar. ¿Por qué? Porque digo tratarnos, porque Él no nos va a obligar a seguir la palabra de Dios, a seguir lo que Dios quiere, no. Porque el amor no se exige,
Ni se obliga. Ni se obliga a nadie. El amor se lo gana. La autoridad no se la exige, se la gana. ¿Y cómo se la gana? Siendo usted mismo el ejemplo para los demás. Renunciando muchas veces a sí mismo. ¿Y sabe por qué a veces lo hacemos? Porque queremos llegar a tener paz en nuestro hogar. Reconciliarnos con el esposo, con la esposa, qué sé yo. Con nuestra familia. Para ser mejores. Y el Señor Jesús dice en el Salmo 22, 1, 16, para que ustedes de pronto lo quieran estudiar. Recuerde que estamos en un estudio bíblico. Amén. Salmo 22, 1, 16. Dice así. Dice la palabra del Señor así. Y usted lo ha escuchado. Usted lo ha escuchado cuando Jesucristo fue crucificado, cuando estaba en la cruz. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Porque recuerde que Jesús, cuando Él iba a orar, se apartaba y los dejaba a los discípulos que velaran, que oraran por Él. Dice que cuando Él ya estaba cerca de la crucifixión, Él dice que sudaba gotas de sangre porque se le estaba acercando el momento, pero no había respuesta. Amén. Dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que Él se deleita. Ustedes han escuchado, o de pronto han escuchado en este tiempo, que hay personas que dicen que cuando hay la Semana Santa, se azotan. Ellos mismos caminan de rodillas y todo eso. Flagelan el cuerpo. Pero Jesús no se flagelaba. A Él le hacían daño. Mucha gente, desafortunadamente, en este tiempo, conozco de alguien que está viviendo en este momento una situación difícil por personas que porque le cayó mal, le hace la vida a cuadritos en el trabajo. Esta persona, yo no voy a dar nombres, pero es una mujer que vive con su madre y se aprovechan porque ella no tiene esposo. Es una mujer que convive con su madre trabajadora, honrada. Y desafortunadamente hay una mujer que le está haciendo la vida a cuadritos. Eso no se hace. Recordemos que de lo que sembremos vamos a cosechar. Ni usted es más, ni yo soy más, ni soy menos. Para Dios todos somos iguales. Amén. A ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán se me han acercado. A usted se le acerca gente para dañarle su vida con malas intenciones. Eso que parecen toros bravos y esos que no saben qué hacer para destruir a la gente. Hay gente, mire, ustedes han visto las personas que son poseídos, que tienen espíritus malos, que echan hasta espuma por la boca. Ustedes tienen conocimiento de que hay lugares de reposo que le dicen manicomios, un lugar donde los llevan a las personas que tienen trastornos mentales. Personas que se suicidan porque no piensan, sino que hay maldad. Y la maldad es la ausencia de Dios. Amén. También nos dice, habidos
abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Parecen fieras tratando de destruirse, de destruir a las personas. Déjelos, bendígalos o bendígalas, que Dios se va a encargar de su caso. Porque Dios dice en su palabra que no hay justo desamparado. Dios es justo. Son, dice, derramados como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Usted ha tenido problemas, dificultades, que siente que su cuerpo cae, que se desanima, que ya no quiere luchar, que es difícil. Y así como lo hizo Jesús, que se sentía que ¿por qué mi Padre no me escucha? ¿Por qué se demora en escucharme? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que he hecho yo? Que ya no aguantamos y que siente que le duele aquí, que uno siente que se desvanece. Es tremendo cómo le puede hacer daño a la gente, a uno. Son enemigos ocultos, y hay unos que no son ocultos, sino que son de frente a destruirlo, uno a dañarlo. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Así llega, hasta ese extremo llevan a las personas. Desafortunadamente tratan de destruirlas. Y no solamente, necesariamente tienen que ser los vecinos o los enemigos, no. A veces hasta en su propia familia hay estas cosas. Gloria a Dios. Y confiemos en Dios y declaremos en el nombre del Señor que eso no pase en su hogar. Amén. Amén. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malhechores. Me enlodaron las manos y los pies. ¿Por qué? Cuando dice cuadrilla de malhechores, quiere decir que se cogen a uno, cogen a otro y lo empiezan a rodear o a rodearla para destruirla. Están maquinando para hacerle daño a ciertas personas. Y eso pasa hasta ahora. Así como cuando van a asesinar a alguien, empiezan a estudiar a la persona, dónde va, a qué hora sale, quién es amigo. O sea, todo antes de llegar a atentar contra la vida de esa persona. Maquinan. No tienen paz. Y lo más tremendo de todo es que antes de ir a hacer el daño, se santiguan. Andan con crucifijos y de ahí van y matan. ¿Eso será de Dios? Yo solo le digo, por favor. Entonces yo les pregunto, ¿cómo estamos nosotros? Que Dios reprenda en el nombre de Jesús a esas personas que se reúnen para dañar a otras. Pero hay algo que el Señor llevó hasta las últimas consecuencias y dijo en San Mateo 27:46. Jesús lo dijo. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabatín. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted ha sentido momentos difíciles en enfermedades, en muerte, en persecución? Así como les comentaba de la señora que vive con su madre, que se han levantado muchos como perros tras de ella para tratar de destruirla. Y hay momentos que esta persona me dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ruth? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y el Señor me colocaba y yo le entregué algo a esta persona y le dije, ¿sabe por qué? Porque esto forma parte de nuestra capacitación. Dios nos está capacitando, nos está discipulando, así como lo hizo con Jesús. Y él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no nos abandona. Recuerdan que hace unos días hablábamos de las huellas y que en los momentos más difíciles dice que se miraban solo unas 2 huellas y las otras. Y esta enseñanza dice que en ese momento, en los momentos más difíciles, dice el Señor, yo te estaba cargando, te llevaba en mis brazos. Por eso solo habían 2 huellas. Mujer,
Usted que está pasando por esta situación, no flaquee, porque tenemos al Rey de Reyes, al mejor abogado, a un Dios justo y poderoso. Amén. Y Él pondrá al estrado de nuestros pies a nuestros enemigos. Amén. Si usted lo cree, dígalo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay nadie más poderoso que Él. Por eso dice la palabra que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Pero sigue hablando, es anunciado Jesús en el Antiguo Testamento. En Isaías 53, 1, 12 dice, en la versión internacional, nos dice en el 1, y lo vamos a leer solo hasta el 3. ¿Listo? Isaías, ¿qué, perdón? Isaías 53, del 1 al 12, es para que lo estudie. ¿Por qué les doy estos pasajes? Porque esto es un estudio bíblico, para que usted estudie. No podemos solo esperar que esta servidora les lea y todo, y ahí queda. No, se trata de seguir estudiando en su hogar, de capacitarnos, de instruirnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Desempolve la Biblia, sáquela de ese lugar, úsela. No la deje en la entrada principal para que la vean. Úsela, porque la palabra de Dios es para salvación y vida eterna. Amén. Para cambiar nuestro lamento en baile. Todas nuestras preguntas y respuestas están en las Sagradas Escrituras. Y dice así, en la versión internacional, quien ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor. En el 2, creció, dice, en su presencia como vástago. Está hablando de Jesús. Como vástago tierno, como raíz de la tierra seca. No había belleza en él, ni majestad alguna. Su aspecto, dice, no era atractivo y nada en su apariencia le hacía deseable. En el versículo 3 dice, despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos estaban mirando, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estimamos? Porque lo crucificaron. El mismo pueblo pidió que lo crucificara. Pero también nos dice que Él, Jesús, diga Jesús, Él se ofreció a sí mismo. Y dice en Isaías 56, dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Lo escupían y Él no lo escondía. Hicieron lo que quisieron con Jesús. ¿Y dónde está eso? Está anunciado desde el Antiguo Testamento en Isaías 56. Pero también nos dice en la Biblia de las Américas, en Zacarías 12:10, estamos viendo en el Antiguo Testamento. Y derramaré, dice, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Recuerden que lo traspasaron en sus muñecas, dice. Lo traspasaron y se lamentarán por él, porque quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Jesús, no se olvide, descendiente biológico de David por medio de María su madre. De ahí, de ese linaje, de esa generación venía Jesús. Amén. Pero Dios, dice, hizo un pacto en el Antiguo Testamento. Dice, pacto de Dios para Israel. Pacto de Dios para Israel. Jeremías 31:33. Miremos este pacto de Dios. Algo que quiero aclarar. Usted no puede, yo no puedo pactar con Dios. El que pacta es Dios. Dios con nosotros.
Cuando hoy hablábamos con alguien, tampoco voy a dar nombres, me gusta ser un poquito prudente. Alguien hablaba de unos ministros, no sé, mejor dicho, me dieron el nombre, pero tampoco lo voy a dar. Y dice que a muchas personas, y se ve en este tiempo, donde lo llaman a uno a pactar para que le vaya bien. Ella me comentaba de que están pactando en algunas iglesias para que no les dé el COVID ni el SARS, este virus que está dando. Momentico. No se deje creer, esos son los falsos ministros, los falsos profetas, los falsos evangelistas, porque el que pacta con nosotros, no somos nosotros con Dios, sino Dios con nosotros. Amén. ¿Cómo lo vamos a ver? Si esto es verdad o esto es mentira, vaya conmigo en el nombre de Jesús. Jeremías 31, 33 y 34. Jeremías 31. Versículos 31 al 34. 33, 34. Jeremías 31, 33 al 34. Dice el Señor así, en el 33, en la Biblia de las Américas. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno, a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Cómo lo vamos a conocer? Porque Dios, nosotros, la palabra del Señor está escrita en el interno, en este templo del Dios viviente. Porque lo obligan, no. Es como muchas personas dicen, es que le lavaron el cerebro. Pues la palabra de Dios sí nos lava. Nos enseña, nos muestra el camino. La palabra de Dios es la luz. Porque si no tenemos la palabra de Dios, vamos a caer. ¿En qué? En nuestra manera de pensar y de actuar. Usted quiere consejos, mujer, hombre. Por favor, matrimonios que de pronto estén pasando por situaciones difíciles, las respuestas las tiene usted en las sagradas escrituras. Mire que los psicólogos también necesitan de Dios. Los psiquiatras necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios, pero las respuestas, las preguntas, todas están en las sagradas escrituras. Por eso dice, y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. Amén. Esto es maravilloso, mire, esto es hermoso cuando nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Por eso nos dice aquí, conócele, porque no todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. ¿De quién depende llegar a tener los mejores hijos? ¿De quién? De nosotros, los padres. Pero es triste, desafortunadamente, los padres le dan la prioridad más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Amén. Y le enseñan a los niños a vestirse, a peinarse, a maquillarse a las niñas, de muchas formas. Pero tristemente yo le pregunto, usted mismo, ¿cuánto tiempo le dedica usted a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a sus hijos para enseñarles la palabra de Dios? ¿Las está escribiendo en el corazón de sus hijos? Esa es una pregunta que usted debe de hacérsela. Amén. Y para ir terminando esta primera parte del Hijo en el nombre del Señor, estamos hablando del pacto en Hebreos 10, 16 al 18. Y con esto dejaremos la segunda parte para el otro sábado en el nombre del Señor.
Hebreos 10, 16, 18. Hebreos 10, 16, 18. Diez, 16 al 18. Este es el pacto, dice, que haré con ellos. ¿Quién? Mire, aquí está hablando clarito. Este es el pacto que haré. No dice que harán. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, dice el Señor. Y en el 18, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado, porque el Señor nos perdonó. Y para los que no saben y no preguntan, porque están un poquito nerviosos, ¿qué es el pueblo de Israel? ¿Qué significa Israel? Significado, Dios con nosotros. Fue dado al patriarca Jacob por el ángel con el cual luchó camino a Betel. ¿Usted lucha? ¿Usted lucha o quiere todo facilito? Vaya y que luche mi papá, vaya y que luche mi hermano mayor y yo recostado. Usted, este estudio bíblico es una lucha entre las cosas del mundo y entre el Señor. Pero hubo alguien que luchó, dice, con un ángel. Luchemos en el nombre poderoso de Jesús por nuestro hogar, por un trabajo. Luchemos por sanidad. Busquemos el rostro del Señor. Escribamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Pongámosla por obra. No seamos oidores, olvidadizos, mas no hacedores de la palabra. Usted quiere luchar, yo se lo entrego en el nombre del Señor. Regalo para usted esta noche y para mí, para que usted lo busque. Y lo voy a preguntar, Dios quiera que me colaboren este sábado en el nombre del Señor para concluir esta primera parte de este estudio bíblico. Recuerde que este es un nuevo pacto por medio del Hijo de Dios. ¿En dónde lo va a buscar? Si usted quiere aprender a luchar, apúntela por favor en su celular, en su cuaderno, en su libreta que tiene. Dice Génesis 32, 22 al 28. Estúdielo. No lo voy a leer. Lo vamos a dejar ahí para desarrollar. A ver, ¿quién hace la tarea? Tiene la tarea el día sábado. ¿Listo? ¿Qué? Génesis 22, 28, del 22 al 28. Génesis 32, 22 al 28. Estúdielo. Y con la ayuda y la bendición de Dios, vamos a terminar esta enseñanza de quién es el Hijo de Dios. Recuerde que Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros y pagó con su sangre para redimirnos del pecado. Amén. Amén. Hay un pacto que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo? Escribiendo la palabra de Dios en nuestro corazón, poniéndola por obra. No seamos, dígale al que esté al lado suyo, no seamos oidores olvidadizos. Pégale su codazo, no te duermas. Que tenemos una segunda parte el sábado a las 7 p.m. en vivo por Facebook y YouTube. Ahora, 7 p.m. También tenga presente que iniciamos nuevamente, retomamos aquí en la iglesia con todas las protocolo y prudentes con nuestro tapaboca, por favor. Hagamos todo lo que tenemos que hacer porque recuerde que usted es importante para Dios, importante para su familia, y ustedes, familia, iglesia, familia de nosotros, son importantes para nosotros. Que Dios me los guarde, Dios los bendiga, y el sábado estaremos terminando y culminando esta enseñanza y nos vemos el miércoles. Bendiciones, feliz noche.